platicamos también para que nos explicara precisamente sobre este fenómeno de empresarios mexicanos apoyando a organizaciones de ultraderecha. Entrevistamos a Pablo Moctezuma Barragán, quien, bueno, pues él es autor también del libro Los orígenes del PAN, entre muchos otros. Él es urbanista, historiador y, bueno, político precisamente mexicano, estudioso también de el devenir de estas organizaciones de ultraderecha en México. Erika. Así es, ¿qué te parece si vamos con la entrevista con Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y académico de la UNAM? Ha participado desde la década de los 70 en el movimiento comunista mexicano. Me interesa contemplar sobre todo el aspecto económico y de dominación de las oligarquías que usan la religión para esconder los intereses de las clases dominantes. Vemos cómo en la colonia los españoles imponen la religión, incluso una institución tan siniestra como la Inquisición, pero para imponer el régimen colonial y a la corona española, para saquear las riquezas, para esclavizar a la población, para adueñarse de la tierra y formar grandes haciendas, etcétera. Y todo esto lo hacían con el pretexto de la religión. Incluso se proyectaba a la iglesia como una benefactora porque hacía caridades, ¿no? Cuando toda la estructura económica era de saqueo para beneficiar intereses extranjeros. Después de la independencia, fue esta derecha la que tomó el poder, porque una vez derrotados Hidalgo y Morelos, que bueno, aquí hay que hacer un paréntesis para recordar que hubo un gran sector de sacerdotes católicos a favor de la independencia, pero fueron las cúpulas religiosas las que no querían un cambio de régimen, querían que se mantuviera el mismo régimen socioeconómico, defendiendo una institución que fue la monarquía. Iturbide, llegando al poder, se autoproclamó emperador, y los conservadores a lo largo del siglo XIX pues no pararon en querer establecer la monarquía hasta que trajeron a Maximiliano. Detrás de esta institución de la monarquía estaba la defensa de los intereses de los grandes terratenientes. A la iglesia hay que verla como una gran terrateniente, porque la mitad del territorio nacional y la mitad de las propiedades urbanas eran de la iglesia. Entonces, bajo el velo de la religión, pues imponían sus intereses. A estos intereses les dio un golpe muy, muy duro Benito Juárez al frente de todo el pueblo, pero recordemos que Porfirio Díaz da un golpe de Estado contra Benito Juárez y otra vez gobierna para el extranjero y para las oligarquías, por lo cual la iglesia pues se acomoda a esta dictadura de Porfirio Díaz, e incluso a la dictadura de Victoriano Huerta. Recordemos que incluso lo apoyó el partido católico. Entonces, estos sectores, bajo el discurso religioso, han defendido los intereses extranjeros, los intereses de las oligarquías, de las clases dominantes, del viejo régimen, siempre buscando que no haya transformación. Después de la revolución hubo un enfrentamiento muy, muy duro. Recordemos la guerra de los cristeros, que en el fondo era la defensa de los terratenientes, aunque bueno, hay que decir que Plutarco Elías Calles actuó con las patas en este periodo, y aquí hay que recordar que el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, fue colaborador cercano de Plutarco Elías Calles, al grado que lo nombró director del Banco de México. Pero bueno, se da este movimiento de los cristeros y de ahí viene la Unión Nacional Sinarquista y el PAN. Recordemos que el PAN se funda en 1939, en contra de la expropiación petrolera y en contra de la reforma agraria. El PAN ha sido el partido de las oligarquías, el partido que defiende intereses extranjeros. Ya no los de España, ya cambiaron los tiempos, ya no defienden
a la monarquía ni al imperio español, ahora se han ajustado al imperio norteamericano. Y vemos cómo en los sexenios donde gobernó el PAN, que bueno, empezaron a gobernar con Salinas de Gortari, porque Salinas de Gortari, aunque era priista, fue el fundador del PRIAN y fue el que empanizó al PRI. Y en este periodo de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, se integra el PAN con el PRI para la integración de México a los intereses de Estados Unidos, las privatizaciones, el endeudamiento extremo, etc. Los sectores de la derecha siempre han respondido a los intereses de las grandes corporaciones. Vemos cómo el Yunque nace y bueno, desde luego son profundamente antisociales, antipopulares y anticomunistas. Vemos cómo el Yunque surge en 1953, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio este fortalecimiento del campo socialista y una campaña contra el comunismo a nivel mundial, y es en los 50s y en los 60s cuando estas organizaciones como el Yunque, como los Tecos, que bueno, los Tecos vienen desde la época de los 30s, empezaron a accionar también en los 60s de cara a la revolución cubana y al fantasma del comunismo. Históricamente, entonces, esta derecha confesional ha luchado por la defensa del viejo régimen, de los grandes intereses, de las oligarquías, de los más ricos contra los más pobres, usando este discurso religioso. Interesante estas palabras del doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien hace un recuento de cómo ha participado la derecha en México, pues desde que el presidente Benito Juárez tenía parte, bueno, era el titular del Ejecutivo hasta pues últimas fechas, y cómo este Partido Acción Nacional, que es el representante de este grupo político en el país, y pues ha trabajado siempre por los intereses de las empresas transnacionales y no del bien común o del interés del pueblo, Susi. Bueno, pues sí, muy interesante lo que nos comenta el doctor Pablo Moctezuma Barragán, en el sentido de que, bueno, este partido, Acción Nacional, bueno, pues tuvo desde su fundación como objetivo oponerse a aquellos programas que eran heredados de la Revolución Mexicana, particularmente la expropiación petrolera y la reforma agraria. Pero bueno, sigamos viendo ahora la entrevista con Pablo Moctezuma Barragán. Ahora nos va a decir en qué sectores y en qué organizaciones se encuentra actualmente la ultraderecha enquistada. Bueno, son los sectores y organizaciones que defienden los intereses de las grandes corporaciones. Por eso los donadores del Yunque y de las organizaciones de derecha, pues son los grandes empresarios como Lorenzo Servig de Bimbo, como los dueños de la Coca-Cola, en fin, son las grandes corporaciones las que están alimentando a la derecha. A nivel económico, bueno, la Confederación Patronal de la República Mexicana históricamente ha sido uno de los bastiones de la derecha. El Consejo Coordinador Empresarial, desde luego. También en algunas coyunturas la Canacintra y la Concamín. Entonces vemos cómo las organizaciones patronales son las que más defienden a la derecha. Y desde luego, pues tienen mucha influencia en el sector educativo, tienen escuelas, universidades, está el ITAM, están todas las escuelas de los legionarios de Cristo. ¿Y qué es lo que hacen en estas escuelas? Bueno, educar a la juventud en el neoliberalismo, lo que hace hoy la derecha, así como antes defendió a la monarquía, hoy defiende al neoliberalismo. Y así como antes se defendía la monarquía como sistema político, hoy se defiende a la partidocracia, donde están enquistados el PRI, el PAN, el PRD, etcétera, y buscan que no haya una transformación profunda usando el sistema político actual, pues que sigue siendo el del viejo régimen.
Y a nivel religioso, bueno, pues están los caballeros de Colón, los legionarios de Cristo, y desde luego una organización secreta, el Yunque, pues ha estado actuando desde 1953 y ha logrado tener posiciones de poder importantes dentro del PAN y en la época de Fox y de Calderón dentro del Estado mexicano, a nivel de cúpula, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo y el judicial. Interesante, Sósimo Camacho, como el doctor Pablo Moctezuma Barragán, son hermanos. Nos desilvana esta, pues sí, influencia que ha tenido la derecha mexicana a través de las cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, la CONCAMIN, y cómo llevan esta educación de la juventud hacia el neoliberalismo. Así es, bueno, pues muy interesantes estas palabras de Pablo Moctezuma Barragán, que además tendremos que decirlo, y se encuentra presentando precisamente su última investigación titulada Mujeres en Lucha, que es también una revisión del papel de las mujeres en todo el ámbito de la historia de México, sobre todo reivindicando este papel político de revolucionarias, dirigentes, que han estado, bueno, pues invisibilizadas desde hace muchísimo tiempo, como si la historia únicamente la hicieran los hombres. Y bueno, pues no, Pablo Moctezuma Barragán tiene una investigación muy profunda al respecto sobre las mujeres en lucha, le llama a esta publicación que en este momento está presentando. Y bueno, pues sigamos escuchando esta entrevista con él. Nos va a señalar ahora si esta agenda de estas organizaciones de ultraderecha ya son cosa del pasado o realmente todavía está vigente esta agenda, esta propuesta, digamos, social y política que tienen estas organizaciones de ultraderecha para la población mexicana. Veamos qué nos dice Pablo Moctezuma. Es un problema muy presente, no es un asunto del pasado, porque como dije, ellos defienden a las grandes corporaciones. El mundo actualmente está dominado por estas grandes corporaciones y están a favor de un sistema político pues cada vez más fascistoide. Estamos viendo en Estados Unidos cómo cada vez hay más fuerzas de ultraderecha, de fuerzas fascistas. Por cierto, hay que decir que la ultraderecha actualmente no solamente tiene su rama católica, también los evangelistas pues han fomentado regímenes fascistoides, como el de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro es evangelista, o como Hernández en Honduras. Entonces, tanto cúpulas católicas como evangelistas. Y no es un asunto del pasado, porque ellos usan el sistema político actual, que es el sistema del viejo régimen, para eliminar a los gobiernos que buscan la transformación, y dan golpes de Estado, nada más que ahora son golpes de Estado blandos, como sucedió en Brasil. En Brasil, Dilma tenía 54 millones de votos y sin embargo el Congreso la destituyó, o como sucedió en Honduras con Zelaya, o en Paraguay con Lugo. Entonces, aunque no tengan amplia fuerza popular, usando este sistema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde el Poder Judicial o desde el Legislativo han derrocado gobiernos que buscan avanzar, que buscan cambiar las cosas. Entonces, su agenda no es asunto del pasado, está muy presente. Y están trabajando para que en una coyuntura, sobre todo de crisis económica, de crisis financiera, donde haya problemas para la mayoría de la población, pues atraer a esos sectores a su agenda. Actualmente en México sabemos que tiene una amplia popularidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ronda en el 70%. De momento, aquí en México, la extrema derecha está arrinconada, está contra las cuerdas, pero no hay que descuidarnos, porque en cualquier momento pueden venir por la revancha. Entonces, es una agenda muy, muy presente, y creo que aquí hay que tener claro que detrás de esta derecha confesional, tanto católica como evangelista, están
los intereses de las corporaciones y de sus gobiernos, empezando por el de Estados Unidos. También hay un gran peligro porque en Estados Unidos se está descomponiendo. Hay riesgos de una fascistización en ese país. Incluso se habla de la posibilidad de un golpe de Estado de derecha dentro de algunos años en Estados Unidos, que se ha vuelto ingobernable. Vemos cómo el presidente Biden, que por cierto cumple un año en el poder, pues no, se le han atascado todas sus iniciativas en el Congreso, cómo se enfrenta a un tribunal de justicia en donde la gente de Trump está totalmente atrincherada. Vemos a millones de americanos armándose, organizándose, gente que ha regresado de las guerras de Irak, de Afganistán, entrenados, armados. Entonces, puede haber un gran problema de fascistización en Estados Unidos que desde luego repercutiría en México. Entonces, bueno, de momento sí están contra las cuerdas, están de bajada, pero no debemos descuidarnos porque las cosas se mueven y en la coyuntura mundial actual, pues creo que los próximos años van a ser convulsos. Ahí están las palabras del doctor Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista. Sosimo Camacho, quien, bueno, nos señala muy marcadamente que la derecha en México está arrinconada y contra las cuerdas, pero no hay que, pues sí, bajar la guardia porque, bueno, estos grupos políticos han puesto en marcha golpes de Estado blando en otros países, como ocurrió en Brasil, Sosimo, y un tema del que ya hemos hablado aquí también en este programa de Contralínea, como justo esta cúpula empresarial, la derecha, está llevando a cabo acciones para, pues sí, deslegitimar al presidente, realizar estas noticias falsas, todos estos elementos que te llevan hacia un golpe de Estado blando. Así es que, bueno, aquí ha señalado que precisamente no han tenido resultado, no han tenido eco estos intentos del grupo ultraderechista, digamos, opositor, en el caso del grupo de Mexicanos contra la Corrupción, que en torno a él se han aglutinado los tres partidos del viejo régimen y que, bueno, pues han estado precisamente impulsando iniciativas podríamos decir que de desestabilización, que no han tenido prácticamente eco alguno entre la sociedad y que solamente se han convertido en grupos de presión que, bueno, pues ahí están. Pero me parece también muy importante rescatar, Erika Ramírez, esta transformación que hay también de la derecha en México. No estamos hablando de la misma derecha decimonónica, aunque ahí tiene sus raíces, aunque sigue teniendo postulados que los hemos estado comentando, pero que ya no nada más se encuentra en la Iglesia Católica. Y también tendríamos que acotar algo, no estamos hablando de la Iglesia Católica en su conjunto, porque la Iglesia Católica también ha tenido sectores muy progresistas, sectores prácticamente revolucionarios, y que para nada comulgan, digamos, con otros sectores de la misma Iglesia Católica, que son generalmente los que tienen la cúpula, los que tienen el control, que, bueno, pues sí tienen una posición de derecha e incluso ultraderecha. Pero bueno, haciendo esta acotación, tampoco está señalando Pablo Moctezuma que no solamente se circunscribirían este tipo de ideología y este tipo de grupos a la Iglesia Católica. Habló de, pues las iglesias protestantes de corte evangelista, que además han estado, pues creando bastantes centros en México y en América Latina y que tienen posiciones, pues a veces hasta más, digamos, que reaccionarias que los de la Iglesia Católica. Hemos visto ya varios casos. Brasil precisamente es un caso de ellos, como bien comentaba el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Bueno, pues Bolsonaro es un caso de la derecha gobernante confesional en América Latina, específicamente en Brasil. Pero bueno, pues hay que recordar que es pública y él lo hace muy notorio su confesión hacia la iglesia, a una de las iglesias protestantes. Y bueno, vamos a seguir escuchando lo que nos dice Pablo Moctezuma Barragán. Ahora va a hablar acerca de, sí, bueno, tiene posibilidades en el corto plazo esta derecha enquistada generalmente en el empresariado de gobernar de nuevamente México, o es decir, de detentar de manera directa, como lo hizo en los sexenios anteriores, el poder político. Veamos qué es lo que nos dice. En el corto plazo,
no tienen grandes posibilidades, pero sí tienen todo el poder económico, tienen todo el apoyo del extranjero, de Washington, de la Unión Europea. Entonces, si la cuarta transformación tiene problemas o no avanza de manera satisfactoria, pueden venir por la revancha. Recordemos cómo el gobierno de Evo en Bolivia pues tuvo 14 años de gran éxito y desarrollo económico y en una coyuntura le dan golpe de Estado. Lo mismo sucedió en Brasil después de gobernar, de que el PT en Brasil llevaba años gobernando con medidas evolutivas, pues les dan golpe de Estado. Entonces, yo no veo el problema a corto plazo, pero a mediano plazo sí hay posibilidades de que la derecha neoliberal vuelva a gobernar a México y esta derecha confesional pues estaría apoyando las políticas neoliberales que quiere imponer las corporaciones y el imperio norteamericano. Otra cuestión que también es grave es que Estados Unidos está perdiendo la guerra económica con China, con Rusia, y está quedando aislada. Estados Unidos está en decadencia y nosotros estamos muy atados a Estados Unidos. Esto puede traer muchos problemas en la gobernabilidad en México y sí puede llegar el momento en que se impongan, pues por la fuerza. Ellos no tienen ningún problema en imponerse por la fuerza.